Sí, sí, profe, se Sí, escucha. sí, sí, profe. Ok, bueno. Quería repasar con ustedes un poquito el cronograma para setear ahí quizás una clase presencial. La idea de hoy es terminar con la unidad 9, ¿sí? Y comenzar con la unidad 10. La unidad 10 es bastante teórica, con lo cual, nada, vamos a barrer definiciones varias, pero la idea sería terminar la unidad número 10 el 6 de noviembre y utilizar la clase del 13 que sea presencial, así resolvemos parciales y ejercicios. Además de los que les pasé, que les dejé acá en la sección de práctica, que me van a poder consultar por esos, voy a llevar otro y lo vamos a resolver presencial preferentemente. Hasta ahora creo que no tendría inconvenientes con la fecha, pero quería validarlo con ustedes, así ya lo vamos seteando. Del feriado 20 de noviembre creo que queda igual. Vieron que ese día son las elecciones, el domingo son las elecciones y se está hablando de un cambio. Hasta ahora no nos avisaron nada, con lo cual sigue siendo feriado. Y el 27 sería el segundo parcial, también presencial en campus. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. vamos a terminar entonces con lo que nos quedaba de la unidad 9. Habíamos llegado la clase anterior a ver lo que era una red de subgrupos, ¿sí? Que nosotros, ¿se acuerdan que de un grupo podíamos obtener todos los subgrupos? Que estaba el trivial, el impropio y todos los propios que tenía ese grupo, que además vimos que se podrían generar los subgrupos cíclicos generados por un elemento. Ahí ya estamos dando la palabrita de subgrupo, ¿no? Subgrupo cíclico generado por un elemento. ¿Se acuerdan que buscábamos esa recursión de operar el elemento con sí mismo? Y de esa manera íbamos obteniendo un nuevo conjuntito, ¿sí? Que iban a estar representados justamente por todos aquellos elementos que se relacionan con el que estoy queriendo calcular el subgrupo. Entonces, después también teníamos eh, lo que nosotros llamamos grupos propios y el trivial, sí, que uno era el que estaba formado por el elemento neutro y el otro es el que tenía todo el conjunto. Y luego tenemos los subgrupos propios, que justamente son los que voy a poder ir generando, ya sea a través de los grupos cíclicos o van a haber algunas particularidades más al momento de crear esos subgrupos propios. Entonces, el último ejercicio que habíamos visto es, bueno, trabajando con el grupo de permutaciones S3 con la composición de funciones, lo que veíamos a la izquierda, todo esto que tenemos acá, que lo llama H1, H2, H3 para darle un nombre formal a ese conjunto, pero en realidad cada uno de estos los obtuvo calculando los subgrupos cíclicos, ¿sí? De ese grupo S3 con la composición de funciones. Entonces, a cada uno le asigno un nombre nuevo. Fíjense que es el subgrupo cíclico generado por F1, este es el subgrupo cíclico generado por F2. En la tablita buscábamos de alguna manera, ¿no? De cada uno de los elementos, cuál era el subgrupo que generaba, y ese era el subgrupo cíclico. Si había uno que generaba todo el conjunto, decíamos que el grupo era cíclico en sí. Entonces, eh, bueno, de esta manera iba marcando todos los subgrupos que tenía y pensando en la inclusión, nosotros podríamos armar lo que era justamente el diagrama de Haas, ¿sí? El diagrama de Haas marcando justamente cuando voy hacia arriba el orden de la inclusión. Entonces, hay una propiedad que es importante mencionar y que les va a servir muchísimo a la hora de encarar ejercicios en el parcial para todo lo que son los grupos ZN con la suma. Los ZN, sea cualquier N que nosotros tomemos, ya sabemos que era un grupo.
sí que era un grupo, sabíamos cuál era el elemento neutro, que además había un elemento que generaba todo el conjunto, ¿sí? Habíamos como visto bastante del Zn con la suma, no así del Zn con el producto, ¿sí? El Zn con el producto de clases le aplicaban otra cosa, y esa otra cosa eran los inversibles, porque los Zn con el producto no llegaban a ser grupo porque justamente ahí dentro de ese conjunto tenía uno que era absorbente, ¿sí? Que ese absorbente no tiene simétrico, entonces, ¿no? Toda esa consecuencia que habíamos marcado, pero para los Zn con la suma de clases van a ver que hay cosas que se pueden generalizar, como por ejemplo, que nos dice que todos los Zn con la suma de clases son cíclicos. Sí, o sea, acá no hay cuestión, o sea, no hay nada que cuestionar en el momento que aparezca un Zn con la suma. Sí, ya sabemos de base que ese va a ser cíclico. Que los generadores, ¿se acuerdan quiénes eran los generadores? Le decíamos generadores a aquellos elementos que ¿qué pasaba cuando calculábamos el subgrupo cíclico? Me da todo el elemento. O sea, Me da todo el conjunto, en todo este el caso me conjunto. daría todo el Zn, ¿no? Entonces, bueno, me dice, los generadores para el Zn con la suma los vas a poder calcular como los K, tal que el máximo común divisor entre K y 1 sea igual a 1, ¿sí? Todo esto va a ciclar entre 1 y n menos 1. Entonces, estos son los generadores que va a tener ese grupo, ¿sí? Zn con la suma. Me dice también que la cantidad de subgrupos del Zn es la cantidad de, ¿qué significa D sub n? Divisores de n. De los divisores de n, muy bien, o sea, me dice, la cantidad de subgrupos que vas a tener se corresponde con la cantidad, ¿sí? Por eso está entre barras, voy a contar cada uno de los elementos que conforman los divisores de ese n, ¿sí? O sea, corresponde con el Zn, el n que tiene el z. Después me dice, cada subgrupo tiene por cardinal, miren esto, cada subgrupo tiene por cardinal, o sea que cada subgrupo que yo tenga va a tener como cantidad de elementos a uno de los elementos de los divisores de n. O sea que si dentro de los divisores de n tengo al 3, tengo al 1 y tengo al 2, voy a tener subgrupos que tengan 3 elementos, que tengan 2 y que tengan 1. Sí, eso es lo que me está queriendo decir. Y luego, lo último que me aclara acá, que la red de subgrupos, ¿sí? Cuando nosotros armamos esta red de subgrupos, podemos ver que es isomorfa a los divisores de n con la relación divide. ¿Qué significaba que sea isomorfa cuando hablábamos de redes? Misma estructura. Misma estructura, o sea que lo que yo podía generar al tener estructuras que sean isomorfas era una función biyectiva, ¿sí? Que de alguna manera me marque para determinados valores de un conjunto de partida, poder asociar cuáles eran los valores del conjunto de llegada. ¿Sí? Construir una función como una relación de correspondencia entre estos dos conjuntos. En este caso sería el Zn con los divisores de n. ¿Sí? Pero fíjense que estamos yendo a una red de subgrupos que es isomorfa, partiendo de una estructura que es un grupo, ¿sí? Y que tienen correlación entre los Zn y los divisores de n. Esto es clave que lo tengamos también en el resumen, porque cada vez que, o sea, lo mejor que nos puede pasar en un parcial es que aparezca un Zn con la suma, ¿sí? Eso es lo mejor que nos podría pasar porque está como todo encuadrado, ¿no? Es como la receta, esos 5 puntos que ven ahí es lo que me van a pedir a mí para analizar grupos, ¿sí? En este caso está todo dado y no hay mucho que quizás hacer distinto. En cambio, si te doy un Zn con un producto de clases y vas a ver que no llega a la estructura de grupo, te voy a poder preguntar, bueno,
definí un subconjunto dentro del original para poder alcanzar la estructura de grupo. Automáticamente tengo que pensar en los inversibles. Entonces te digo, una vez que llegues a ese grupo, bueno, genera la red de subgrupos. Fíjate si es isomorfa A, ¿no? Es como el ZN con el POR tiene un trabajito que está bueno que también lo estructuren, porque es como una receta que pueden tener para saber, ¿no? Digo, me toca un ZN con la suma, este es el ABC. Un ZN con el producto, tengo estas particularidades. Porque, a ver, va a mutar entre esto, ¿no? El ZN con el producto la suma o algún otro conjunto con otra operación. Pero siempre se toman también estos dos. Entonces, veamos este ejercicio 31 que un poco, digo, cuando ustedes tienen un ZN con una suma, es un poco quizás esa receta que yo les hablaba recién, ¿no? De cuáles son los pasos que voy a tener que barrer. Me dice, hallemos todos los generadores de Z18 con la suma de clases. Fíjense que acá el 18 que está abajo me está hablando de que, bueno, estamos en la suma de clases. Los subgrupos y armemos la red de subgrupos. Como bien sabemos, el Z18 me está marcando que es un conjunto de clases residuales, ¿sí? Con lo cual vamos a tener los restos posibles de la división por 18, desde 0 hasta 18 menos 1, es decir, 17. Dentro de cada uno de esos elementos, ¿cuántos números tengo? Por Infinitos. ejemplo, infinitos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero agarrar al 4, la clase del 4 como elemento, si bien es uno solo, dentro de esta clase del 4 tengo infinitos, que van a ser todos aquellos números que pertenezcan a Z, que en la división por 18 me den resto 4, ¿sí? A no perder de vista eso. Entonces, si yo tengo que pensar en los generadores, ¿sí? En los generadores de Z18, ya habíamos visto que, me dice acá, los generadores son las clases K, tal que el máximo común divisor entre K y N sea igual a 1. De todos esos numeritos, ¿cuáles son los generadores entonces? Los que sean coprimos con 18. 11, El pues 11, el 1 no. Arrancamos, vamos barriendo si quieren todos los numeritos. El 1 seguro va a estar. Después voy a tener el 2, no. El 3 tampoco. El el 5 7. sí. El 5 también, ¿o no? El 5 no tienen. O sea, ¿qué vamos haciendo? Descompongo el numerito y me fijo si en la descomposición tienen algún factor común. Si hay algún factor común, chau, no es generador. Entonces no tienen que tener factores en común en la descomposición. Entonces el máximo común divisor entre esos dos numeritos me va a dar 1. Entonces tengo 5, me habías dicho 7. Después, ¿qué más? 6 no, 8 no, 9 tampoco, 10 tampoco, 11, el 11 sí, ¿no? Sí, y el 13. El 13 y el 17, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿qué me está diciendo estos generadores? Bueno, me está diciendo que cuando quieras calcular el subgrupo cíclico generado por ese elemento, por ejemplo, el elemento, la clase del 7, lo que me está diciendo eso es que va a generar directamente a todo el Z18. ¿Sí? Lo mismo con cualquiera de todos esos que son generadores. Y esto me está indicando que son generadores. Y si tengo uno que es generador, suficiente como para decir que es cíclico, ¿no? Pero acá ya lo sabemos de antemano, porque por propiedad todos los ZN con la suma de clases son cíclicos. Ahora, ¿cuáles son los numeritos divisores de 18?
Los de 18, ¿cuáles serían? El 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3. De acá empiezo, ¿no? 3 por 2, 6. 6, 6, 3 8, por digo 3, 9. 9. 9. Y 9 por 3, 18. Hasta llegar al mismo número. Agarro los primeros y los empiezo a multiplicar hasta llegar al 18. Entonces, si pensamos en los divisores de 18, nos decía la cantidad de subgrupos que tenía. Tengo entonces 6 subgrupos. ¿Sí? Y el cardinal de los subgrupos, bueno, van a ser justamente los divisores. Entonces, voy a tener de un elemento, voy a tener de 2, voy a tener de 3, de 6, de 9 y de 18. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que yo ya sé con los Z18 con la suma de clases. Entonces, fíjense que construir la tablita del Z18, digo, sería algo bastante extenso para un parcial, mucho menos. Entonces, acá vamos a ir trabajando sobre cómo nosotros construíamos esa tablita de la operación, teniendo en cuenta, bueno, justamente que cuando armamos los subgrupos cíclicos estoy operando un elemento con sí mismo, ¿sí? En este caso estoy sumando un elemento, ¿sí? Con el mismo, y de ahí calculando cuáles son los numeritos que pertenecen a ese mismo subgrupo cíclico. Entonces, vamos a calcular. Si yo tengo que armar el subgrupo cíclico formado por el elemento 0, ¿quién es el 0 en la suma de clases? El neutro. Es el neutro, con lo cual sabíamos que al ser el neutro iba a tener iba a estar el solo dentro del subgrupo cíclico. ¿Sí? Vamos a hacer el del 2, del elemento 2. Podemos arrancar con el 2, ¿sí? Que el 2 va a estar dentro del mismo subgrupo cíclico y ahora, pero 2 con 2 es 4. ¿Sí? En la división por 18 me sigue quedando, ¿sí? Acá los voy sumando y me va quedando un elemento que pertenece a los divisores de 18. ¿Sí? O sea que acá voy a tener 4. Después voy a tener 6. Después voy a tener 8. ¿Sí? Voy sumándole 2. Después voy a tener 10. Después 12, 14, 16 y acá seguiría el 18, pero el 18 ¿por quién está representado? Por 0. Por la Digo, clase del 0, ¿no? Que sería la clase del 0 y que justamente es el neutro. Y habíamos visto que el anterior al neutro, este que tenemos acá, ¿quién es entonces? Era alguien particular el que nos daba antes de el llegar al simétrico, ¿era? O el era el, inverso. era el simétrico. Es Simétrico. el simétrico de 2. O sea que el 2, bueno, el 16 es el simétrico de 2, con lo cual acá podríamos incluso decir, bueno, que si yo armo el subgrupo cíclico generado por 16, me va a dar lo mismo que el de 2, porque justamente son simétricos. Así que el simétrico me decía, che, ¿con qué número, con qué elemento del conjunto, si lo opero con este que me estás dando, me da el neutro? Bueno, acá sí tendríamos que calcular el simétrico del 2, me pregunto, ¿no? ¿Con qué numerito del Z18 opero al 2 y me da neutro? Bueno, acá vemos que al operar el 16 con el 2 me da el neutro, con lo cual 16 es el simétrico. Vamos al del 3. Parto con 3 y sigo, ¿no? Digo 3, 6,
9, 12, 15. Y acá paro, ¿no? Porque me paso 15 más 3, me voy a 18, con lo cual voy a 0. Es decir, que acá tengo a otro simétrico. El subgrupo cíclico generado por 3 se corresponde entonces con el generado por la clase del 15. ¿Sí? Fíjense, ya tengo, acá tengo un subgrupo del cardinal 1. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 1 de 9. Perfecto. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 1 de 6. Me están faltando de 2, de 3 elementos y el de 18. ¿Sí? Entonces vamos a la clase del 6. Voy a tener al 6. Al 12 y al 0. Muy bien. Al 6, al 12 y al 0. Con lo cual acá otra vez lo mismo, tenemos al 12 que va a ser el simétrico del 6, con lo cual el subgrupo cíclico va a ser el mismo. ¿Sí? Vamos al 9. Este tiene 3 elementos, o sea, me falta uno de 2. Acá voy a tener al 9 y 9 más 9 El 0. queda el 0. Perfecto. ¿Sí? Y nos está faltando algún elemento que genere a todo el conjunto, pensando en la suma de clases. El neutro era el 0. ¿Y quién era aquel que podría generar a todo el conjunto? El, Si vamos sumando de a 1, por ejemplo. el 1. El 1 nos está faltando, ¿no? Que si yo calculo la clase del 1, si yo calculo la clase del 1, el 1 va a tener al 1, ¿no? Y voy sumando 2, 3, 4, ¿no? Así sucesivamente hasta El llegar al 17. 17 con el 0, ¿sí? Entonces el 1 nos va a generar a todo el conjunto, es decir, a todo el Z18, que era el que nos faltaba, el que tiene 18 elementos, acá que estamos viendo como cardinales de los subgrupos, es justamente este, ¿sí? La clase del 1. Entonces, nosotros podríamos armar lo que sería, a ver, tengo al 0, al 1, al 2, al 3, al 6, al 9, al 15, al 16 y al 12. Entonces, acá lo que hace es etiquetar a cada uno de estos subgrupos cíclicos, ¿sí? Con un nombre, como para que sea más simple el gráfico, pero ustedes podrían usar tranquilamente los subgrupos cíclicos generados y ya. Acá nosotros podemos armar la red de subgrupos con la inclusión, porque todos estos son conjuntos. Entonces, vamos a ver la red de subgrupos con la inclusión. El primer elemento que voy a tener, bueno, va a ser justamente el neutro, con lo cual esto va a ser un H0, ¿sí? El H0 está incluido, bueno, está incluido en todos, pero los más chicos, ¿cuáles pueden ser? Los que siguen. el H4. H0. El H4, ¿sí? El H3. Y el H3, ¿no? Ahora vamos a ver, el H4 y el H3 están incluidos en, bueno, voy a tener al seguro H2. el H2
tiene al 3, al 6, al 9, con lo cual tiene que estar encima del H4, ¿no? H2 y, bueno, acá va a estar el H1, ¿no? El Ahí. H2 también tiene el H3, ¿no? El H, a ver, vamos a ver, el H3 tiene el 6 y el 12 y el H2, sí, El H1 sería el último elemento, porque contiene todo el Z. el H5 sería ese, Ah, sí, sí. ¿no? Sí, Ahí sí, está, sí, el sí. H5, vamos a ver el H3 con el H1, el H3 tengo 6, 12 y 0 con el H1, 6, 12, 0, sí, también. Y el H4 con el H1, H4 con H1, no, porque no tienen 9, por lo cual esto no va para acá. Y estos dos van hacia arriba. Bueno, vamos a acomodarlo distinto, así ven. Vamos a marcar divisores de 18 con la relación divide con otro orden. Esto es 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Que era un poco lo que nos decía como de distinto, lo que nos marcaba, ¿sí? Las propiedades que vimos antes era que la red de subgrupos es isomorfa, ¿sí? Son estructuras isomorfas, con lo cual podríamos incluso plantear una función biyectiva que me haga llegar de un conjunto hacia otro, ¿sí? Marcando la correspondencia. ¿Sí? Los primeros elementos, ¿se acuerdan? Se correspondían mutuamente, lo mismo los últimos, y buscaba de alguna manera establecer las conexiones entre aquellos elementos, no sé, que coincidan los átomos, entonces hacía esa correspondencia de átomos, y así se generaba esa función biyectiva que marcaba que las estructuras eran isomorfas. Pero estamos hablando de isomorfismo entre red de subgrupos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una cosita más, que es el teorema de Lagrange. ¿Sí? Que el teorema de Lagrange nos va a servir bastante y es para poder armar esa red de subgrupos también, que nos dice que partimos de que tenemos un conjunto y una operación, un grupo de orden finito n, o sea que tiene n cantidad de elementos, y nos dice también que tenemos H como un subgrupo de G. ¿Se acuerdan que H era subgrupo de G? Si era un conjunto finito, ¿de qué manera validábamos que era un subgrupo de GH? Cuando era finito, ¿No es cerrado, era? solamente verificando que sea cerrado, ¿sí? Si yo valido que ese subconjunto H con la misma operación es una operación cerrada, suficiente para decir que es subgrupo. Ahora, si era un conjunto infinito, ahí había tres cositas que validar, ¿no? Primero, que no sea vacío, que tenga al menos un elemento, que esté incluido en G, y la última era que si operábamos un elemento de H con otro, el simétrico de otro elemento de H, ambos me diesen como resultado también un elemento que pertenece a H. Era como los extremos que podíamos tener para hablar de subgrupo. Bueno, partimos de que tenemos un grupo de orden finito y H un subgrupo de G. Podemos decir entonces que el orden de H divide al orden de G. ¿Sí? O sea que ¿qué nos está marcando ahí? Bueno, que justamente la cantidad de elementos que va a tener H divide a el que va a tener G. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pregunta el ejercicio 35? Dice, un grupo de cardinal 20 ¿puede tener subgrupos de orden 6? Y acá la respuesta nos dice no, 6 no es divisor de 20, con lo cual el teorema de Lagrange viene a marcarnos eso, ¿no? O sea, tenemos un grupo que tiene n cantidad de elementos y hay un subgrupo H, bueno,
el cardinal de ese subgrupo H va a dividir al cardinal del grupo, ¿sí? O sea que la cantidad de elementos que tenga H va a dividir a ese N que tiene como cantidad de elementos ese grupo. Después nos dice, ¿cuáles son los órdenes posibles de los subgrupos de un grupo de 20 elementos? O sea, si yo tengo 20 elementos, van a ser justamente los divisores de 20 los órdenes posibles de los subgrupos, ¿sí? Por eso dice acá que puede ser 1, 2, 4, 5, 10 y 20, que son todos los divisores de 20, con lo cual puedo tener un subgrupo de orden 4, de 5, de orden 10 o de orden 20. ¿Sí? Después, nos dice, si la cantidad de elementos de un grupo es P, siendo P un número primo, ¿cuáles son los únicos subgrupos que tiene? Bueno, si P es un número primo y me baso en lo anterior, ¿cuáles son los divisores de un número primo? 1 y P. 1 y el mismo P. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice acá cuáles son los únicos subgrupos? Bueno, el trivial, ¿sí? Porque es el que tiene un elemento, y el impropio, que es el que tiene todo el conjunto. Por eso es 1 y P. ¿Sí? O sea que si el cardinal es primo, bueno, ahí es simple dar esa respuesta. Bueno. El teorema de Lagrange nos va a servir para validar cuando tengamos que armar esta red de subgrupos, ¿sí? Que realmente hayamos encontrado, o sea, cada uno de estos, acá particularmente estamos hablando del Zn con la suma de clases, pero el teorema de Lagrange me dice esto para cualquier grupo de orden finito, o sea que cada vez que encuentre un subgrupo cíclico, una forma de validar también que haya sido correcto el cálculo, es decir, bueno, a ver cuántos elementos tiene este subgrupo cíclico que armé. Y tiene que dividir a la cantidad de elementos que tiene el grupo. Si esa división no me da, bueno, es porque calculé mal el subgrupo. ¿Sí? Nos puede servir también como una validación, o mismo cuando tengamos que generar nuevos grupos propios, bueno, que esto nos ayuda a entender si puede ser o no un subgrupo. Y como veíamos recién y mencionábamos, hasta ahora vimos el isomorfismo entre redes de subgrupos. Lo que nos queda ver para terminar la unidad número 9 es el isomorfismo entre grupos. Fíjense que es, digamos, es un concepto que viene atravesando muchas unidades y que nos habla básicamente de lo mismo, ¿sí? Que en este caso va a trabajar sobre dos grupos y va a pensar en si se puede establecer un isomorfismo entre esas dos estructuras de grupo. ¿Sí? Entendiendo que cada uno de los grupos tiene un conjunto y una operación particular, como menciona acá G sub 1 con la operación 1, y tengo otro conjunto G sub 2 con la operación 2. Entonces, podemos decir que dos grupos son isomorfos y los vamos a nomenclar, ¿sí? Con este símbolo, si existe al menos un isomorfismo entre ellos. ¿Sí? El isomorfismo, ¿a qué nos hacía mención? Como recién comentaba un compañero, cuando hablábamos del isomorfismo de la red de subgrupos, era la estructura. Y cuando hablamos de estructura, hay un montón de características que hacen a la estructura cuando hablamos de grupos. ¿Sí? En líneas generales, los grupos isomorfos tienen mismas propiedades estructurales. Es decir que, no sé, si uno de los grupos es cíclico, para poder plantear una estructura isomorfa, el otro grupo también lo debe ser. Si cumplen determinadas propiedades, como, no sé, que es involutivo, bueno, el otro también debe ser involutivo como para yo poder plantear un isomorfo. Ni hablar de la cantidad de elementos, los generadores, ¿sí? Hay cosas como bastante triviales que se ven al momento de pensar en grupos isomorfos, y muchas más, ¿no? Porque vimos lo que eran grupos cíclicos,
pudimos analizar lo que era la estructura, ¿sí? De ese conjunto con esa operación, si alcanzaba un monoide con neutro, ¿sí? Entonces nos habla de eso, de que dice que deben compartir la propiedad conmutativa, el cardinal de los conjuntos, la cantidad de generadores, de cero no cíclicos. A eso hacemos mención con la misma estructura. Acá les dejo un link a un videito en donde pueden ver como varios ejemplos de estructuras en donde se ven las características de cada una y se analiza si se puede plantear un isomorfismo o no. Pero vamos a ver un ejemplo para bajar a detalle de qué se trata, ¿no? Estas estructuras isomorfas. Entonces, vamos a considerar estos dos grupos, que tenemos el grupo A y el grupo B. Ya nos dice que son dos grupos, ¿sí? Entonces, si miramos, bueno, nos dan la tablita de la operación. Me dice, bueno, tengo la operación producto. Acá tengo el 1 al menos 1, al imaginario y al menos el imaginario. ¿Sí? Tengo esta tablita de la operación y tengo el conjunto P formado por el A, B, C, D, que también tengo la tablita de la operación, que me dice cómo se relaciona. Acá abajo me pregunta, ¿alguno de ellos es isomorfo a algún grupo? Ya sabemos que es un grupo de Zn con la suma de clases. Acá hay algo que tenemos que, digamos, analizar de base. Si nosotros quisiésemos analizar o trabajar el isomorfismo, ¿con qué Zn podría jugar? ¿Con qué valor de n podría jugar para comparar si es isomorfa alguno de estos dos grupos A o B? ¿Puede ser cualquier Zn? ¿O ya hay algo de base que tengo que marcar como para poder arrancar el ejercicio? ¿Puede ser un Z6 con el que vaya a comparar las estructuras? Si yo pienso en un Z6, ¿cuántos elementos tiene el Z6? 6. 6. ¿Y los grupos que me están dando, cuántos elementos tienen? 4. 4. 4. Con lo cual, nunca podría pensar en comparar ni el grupo A ni el grupo B con algún grupo que tenga más de 4 elementos. Sí, acá me lo ponen al Zn con la suma como algo genérico, porque ya sabemos que todos los Zn son grupos, Zn con la suma son grupos, pero acá, digamos, no sé si es la trampita, sino el dejo de definición que nos están pidiendo es entender que si me dan algo genérico como un Zn, con lo único que voy a poder comparar si son isomorfas o no, va a ser con el Z4 con la suma. Con el único que voy a poder comparar acá es con el Z4 con la suma de clases, porque cuando piense en el Z4 va a ser aquel que tenga la clase del 0, la del 1, la del 2 y la del 3. La cantidad de elementos, sí, acá vemos, la cantidad de elementos del conjunto A coincide con la cantidad de elementos del conjunto B, coincide con la cantidad de elementos del Z4. Si esta premisa no se daba directamente, ya digo, a nivel de estructuras no tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, ni pierdo tiempo, ¿no? Yo por eso acá tengo que trabajar fuerte directamente con el Z4 y la suma de clases. Entonces, vamos a hacer la tablita de la suma de clases que tiene al 1, al 2, el 0, el 1, el 2 y el 3. El 0, el 1, 2, el 3. Entonces, en la Zn con la suma de clases, bueno, ya sabíamos que es grupo. Vamos a hacer la tablita si practicamos de paso.
Pero ya hay muchas cosas que sabemos. ¿El Zn con la suma de clases va a ser el grupo cíclico? Sí. 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 ¿Era conmutativo? Sí, con lo cual además de grupo es abeliano. Después, ¿qué más? Sabíamos cuáles iban a ser los generadores. Que los generadores iban a ser todos aquellos numeritos que sean coprimos con 4. ¿Sí? Y que incluso sabíamos también cuál era el cardinal de cada uno de los subgrupos que se podía armar. ¿De dónde sacamos ese cardinal? De los divisores de 4, ¿no? Tengo 4. Los divisores de 4 me marcaban el cardinal de los subgrupos. Bueno, todo eso lo sabemos de ese resumencito que vimos recién, y que lo tienen que tener ahí a mano para cuando aparezca un Z4 tienen prácticamente todo resuelto de esa manera, pero completemos la tabla para practicar, así nos queda también y miramos a nivel de tabla cómo van quedando las estructuras. ¿El 0 quién era dentro de la suma de clases? El neutro. El neutro. El neutro, entonces esto voy a tener el 0, el 1, el 2 y la clase del 3. Lo mismo, ¿sí? En este sentido, porque la operación es conmutativa, entonces voy a ocuparme de trabajar solo uno de los triángulos, ¿sí? Divididos por la diagonal principal y el otro lo voy a reflejar, ¿sí? Con la simetría. Después tenía el 1 más el 1 me da el 2, vamos a completar el medio, el 2 con el 2 me da el 4, con lo cual en vez del 4 tengo que colocar al 0. El 3 con el 3 El me 2. da, de 4 se pasa a 2, ¿no? Entonces me queda solamente completar este triangulito de acá. 2 con el 1 me da el 3, pertenece al conjunto, o sea que lo coloco. 3 más 1 me da 4, como 4 no está, es representado por el 0. Perdón, acá tengo el 3 y acá tengo el 0. Me queda calcular 1, que es el 3 más el 2, me da 5. O El sea, en 1. 4 me paso 1. ¿Sí? Entonces, nosotros primero podríamos ver que como punto número 1, podemos decir que la cantidad de elementos es 4. ¿Sí? Que era lo que usamos de base para definir que era el Z4 el que teníamos que trabajar. Como punto número 2 se trata de un grupo abeliano, ¿sí? Porque es conmutativo. Después sabíamos como punto número 3 que al trabajar el Zn, el Z4 en este caso con la suma de clases, teníamos a un grupo que era cíclico. ¿Sí? ¿Qué más sabíamos? Vamos a encontrar estos subgrupos cíclicos. A ver, si quiero encontrar el subgrupo cíclico generado por el 0, Es el 0 porque es el es neutro. 0 porque es el neutro, perfecto. Después voy El a 1 el subgrupo. Dale. porque es el MCD entre 1 y 4 da 1. Así que genera todos los elementos. Todos los elementos. En este caso voy a tener al 1, al 2, al 3 y el 4 representado con el 0. Con lo cual el simétrico del 1 Es el 3. es el 3. Y después me falta el 2. El 2 que voy a tener al 2. Y el 2 operado con el 2 me da 4, con lo cual es el 0. Este termina ahí. Si yo pienso en los divisores de 4,
¿Se acuerdan que si marcábamos los divisores de 4, ¿quiénes eran los divisores de 4? Tengo al 1, 2 y el tengo 4. al 2 y al 4. Los divisores de 4 me decían el cardinal, ¿no? De cada conjunto. Fíjense que de un elemento, es el cardinal de el subgrupo cíclico generado por el 0. De este tengo el subgrupo cíclico generado por el 2. Y de 4 tengo al 1 y al 3. ¿Sí? El 1 y el 3 generan a todo el Z4, con lo cual es cíclico, habíamos visto. También podíamos ver que de los divisores de los elementos, ¿cuáles eran los generadores? Bueno, justamente aquellos que eran coprimos con 4. Los únicos coprimos con 4 dentro del Z4 son el 1 y el 3. ¿Sí? Entonces por eso eran los generadores. Armemos si quieren la red de subgrupos con la inclusión. Vamos a ponerle a estos nombres. A este le voy a poner H1, H3 y H2. Entonces, ¿cómo sería la red de subgrupos? Voy a colocar el neutro, H1. ¿Quién sigue? Acá es simple, ¿no? Tengo H2 y voy a tener H3, ¿sí? Con la inclusión. Ahora, lo que vamos a analizar son los otros dos grupos que nos dan, a ver si hay algo que nos haga coincidir o romper, ¿sí? con ese isomorfismo. Vamos al primero. Tengo el grupo A que está formado, ¿sí? por esos 4 elementos y esta operación. Si vemos, empieza a coincidir y digo, bueno, lo primero es reviso la cantidad de elementos. La cantidad de elementos es 4. Después, ¿se trata de un grupo abeliano? ¿Cómo era para validar si era abeliano? Bueno, tenía que ser conmutativo. Entonces me fijo en la diagonal principal y busco la simetría. De un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, es simétrico, con lo cual también es un grupo abeliano. Ahora, para saber si es cíclico, vamos a analizar, bueno, si hay un subgrupo que genera todo el conjunto. Entonces vamos a marcar el subgrupo generado por el elemento 1. O si quieren, a ver quién es el neutro. Busquemos el neutro, termina El 1. siendo el 1, ¿no? Bueno, es conmutativo, así que tanto fila como columna va a coincidir. Entonces, el 1 va a tener al 1 como elemento en el subgrupo cíclico. Vamos a ir al menos 1. O sea, acá tendría que coincidir, tengo que tener un conjunto, un subgrupo cíclico que tenga un elemento, otro que tenga 2 y uno que tenga 4. Si algo de eso no pasa, suficiente como para decir, che, estos no van a ser isomorfos. Veamos el subgrupo cíclico generado por el menos 1. Acá voy a tener al menos 1. Y el 1. Voy a tener cuando hago 1 por menos 1 por menos 1 me da 1 y 1 es el neutro, con lo cual acá termina. ¿Sí? Y vamos a calcular el del I. El I es el cíclico. A ver, te genero a Eh, todo el conjunto. I por I menos, me da menos 1. Menos 1 por I menos I. menos I. Y acá si hago I por menos I me da 1. Entonces acá termina. Y esto va a ser igual al subgrupo cíclico generado por menos I. ¿Sí? Porque el anterior me está dando justamente cuál es el simétrico. Entonces,
que incluso, fíjense que todo esto que ven acá es igual al conjunto completo, que era el conjunto A. Es decir, que es un grupo cíclico. ¿Sí? Y pensando en cardinales de los subgrupos, tengo a uno que tiene cardinal 1, se corresponde, tengo uno que tiene cardinal 2, se corresponde, y tengo otros dos que tienen cardinal 4, ¿sí? Con lo cual también se corresponde. Si nosotros quisiésemos armar la red de subgrupos, esto sería como, bueno, acá vamos a ponerle a este, bueno, vamos a armarlo con con los subgrupos, así nos queda distinto, si no nos va a quedar igual. Esto sería, por ejemplo, el subgrupo cíclico generado por 1, esto sería el subgrupo cíclico generado por -1, y el último sería el subgrupo cíclico generado por I. ¿Sí? Hasta ahora estas dos estructuras son isomorfas. No tengo nada que rompa así con esa equidad entre estructuras. Entonces yo podría plantear a priori, mirando lo que sería la función biyectiva, así como lo hacíamos antes, de decir, bueno, al ser estas dos estructuras isomorfas, yo podría pensar en una función, ¿sí? En una función f que tenga como conjunto de partida, puedo establecer al Z4 y vaya como conjunto de llegada al A donde está definido, ¿sí? Cada uno de los grupos, que acá sabemos que este sería el Z4 con la suma de clases, y acá iría el conjunto A con el producto, ¿sí? Tal que la relación de correspondencia, primero establezco, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando armábamos la red de subgrupos? Plantear el isomorfo era ese espejismo entre las posiciones en ese diagrama. Entonces, podríamos pensar que tanto el primer elemento y el último siempre se correspondían, con lo cual acá sería ingresa H1 y la salida es el subgrupo cíclico generado por 1. Después ingresa H3 y se va a corresponder con I. Y el último que nos queda es H2, que se va a corresponder en nuestro caso con -1. ¿Sí? Bueno, acá en realidad son los elementos. Si no, estoy haciendo algo mal. DH1 es la clase del 0 que va a ir contra la clase del 1. No, el 1, ahí está. Y tengo después la clase del 2 que va a ir contra -1. Ahí está. Y me queda la clase del 1 que va a ir contra I. Entonces, armé una función, ¿sí? Basándome en que tengo esas estructuras isomorfas. Entonces, vamos a analizar el grupo B, si podemos también generar un isomorfismo. Entonces, para el B, vamos a partir de nuevo. Tengo como punto número 1 la cantidad de elementos. La cantidad de elementos es 4, con lo cual voy bien. Vamos a ver si se trata de un grupo abeliano. Para eso tenía que fijarme si era conmutativo. Entonces marco la diagonal principal y me fijo que sea simétrico respecto de la diagonal. Acá pasa, con lo cual es un grupo abeliano. ¿Sí? Vamos a marcar si tenemos un grupo cíclico. Entonces, como punto número 3,
Voy a ver quién es el neutro parece ser el A. Entonces, yo ya sé que cuando calcule el subgrupo cíclico generado por A, me va a dar A. ¿Qué más? Vamos a calcular el subgrupo cíclico generado por B. Voy a tener a B. B con B me da A. Como A es el neutro, termino acá, no sigo. Vamos a ver qué pasa con el subgrupo cíclico generado por C. C por C me da A. ¿Sí? Y voy al último, a D, y voy a tener D. D operado con D me da A. No es cíclico. No es cíclico, entonces acá sabemos que no es cíclico. Entonces es suficiente para poder decir entonces, por lo tanto, no es isomorfo. Encontré una característica dentro de todas las posibles. Por ejemplo, si uno de los conjuntos, si uno de los grupos es idempotente y el otro no, suficiente para decir que no puedo establecer un isomorfismo. Si no es cíclico, digo, no todas las propiedades que nosotros podemos ver de los grupos, donde encuentre una que no compartan, suficiente como para agarrarnos de esa propiedad o característica y decir, listo, esto no va a ser, no puedo establecer un isomorfismo, me estás pidiendo algo que no va, no puedo hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, en líneas generales, yo creo que abajo sí. A ver esto. Miren estos dos. Si nosotros graficamos las tablitas de las operaciones Z4 con la suma de clases y el grupo A, lo que me planteaba el isomorfismo entre los colorcitos que voy marcando, bueno, es justamente eso, ¿no? Que se va a corresponder. Es como que tengo la misma estructura de tabla, pero con diferentes números o diferentes elementos. Sí, pero la operación en sí misma, con esas ubicaciones, me está arrojando los mismos resultados en cuanto a elementos. A ver si había otra cosa por aquí. Y lo último que teníamos de grupos es esta propiedad, que nos va a servir a veces para dar una respuesta rápida que nos dice, ¿se acuerdan que este era el grupo producto? Entonces teníamos el ZN con el ZN, la suma de clases, va a ser isomorfo a el ZN por M, la suma de clases. Sí, solo sí, la condición que establece es que el máximo común divisor entre M y N sea igual a 1. O sea que eso lo podemos ver, si no aparece en el parcial una pregunta de este estilo, verdadero o falso, podemos responder verdadero o falso si es que el máximo común divisor entre esos dos números es 1 y la justificación es por propiedad. Y esta es la propiedad que nos marca esto. Entonces, con esto terminamos de barrer lo que sería la unidad de grupos, que, digamos, a mi parecer le quitaron quizás la parte más compleja que seguía esto, que era la generación. Es como que se armaba una relación de equivalencia entre grupos y se buscaba el grupo cociente. O sea, si algo nos quedaba de dudas de la unidad número 5, acá se terminaba de descontrolar todo porque era, che, otra vez me apareció esto. Pero bueno, esa parte ya no está. A ver, ¿qué se toma de grupos o a qué apunto yo por lo general? Es a generar esa red de subgrupos, a entender si puedo establecer un isomorfismo, a utilizar rápidamente propiedades y no perder tiempo en hacer cálculos. Por ejemplo, si nos aparece un ZN con la suma de clases, debería fluir muy rápido. En la práctica, háganlos de la práctica porque algunos, bueno, miren. Tiene un Z12 con la suma, haga la tabla de la operación, indiquen neutros simétricos, hallar los subgrupos cíclicos, indicar si es cíclico y graficar la red de subgrupos. Miren, el ABC, ¿no? Los 3 puntos que vimos recién. Creo, a ver si es en este. Ah, está, este está buenísimo.
Hagan este porque no tiene desperdicio. El Z16 con el producto de clases. Ya, a mí me están dando un semigrupo con neutro, porque ya sabemos que el Z16 con el producto nunca va a ser grupo, salvo que empiece a jugar con los inversibles, que miren el punto A, me dice, bueno, usá de los Z16 los inversibles, que ni se les ocurra armar, ¿no? O no sé, digo, si es, acá dice, haga la tabla de los inversibles del Z6, del Z16, bueno, si nos quedan, acá no tenía muchos elementos los inversibles, pero si te dan un ZN con un producto, los inversibles ya lo sabemos de base. ¿Sí? Ni siquiera tenemos que hacer validar cuáles no tienen simétrico, entonces los métodos los inversibles no. Si trabajamos con el ZN y el producto, ya había una forma rapidísima de saber cuáles eran los inversibles, ¿sí? Del Z16 en este caso. Acá me dice, encontrar los subgrupos cíclicos, identificar si es grupo cíclico. Y graficar la red de subgrupos, que acá se van a encontrar con algo que está buenísimo. Siempre teniendo de base, ¿no? Que voy a tener el grupo impropio, el trivial y los subgrupos propios. Y dentro de los subgrupos propios están los grupos cíclicos, los subgrupos cíclicos formados por los elementos. El 4 y el 5 son buenísimos. No sé si los pudieron revisar ya o no. Pero bueno. Hagan sí o sí porque el de la Z, el del ZN con la suma de clases es medio lineal. Bueno, acá para agregarle complejidad a este ejercicio, fíjense que en el otro, cuando aparece el producto de clases, medio que no nos metemos con el isomorfismo porque ya tiene una complejidad el ZN con el producto, más el Z16. En este caso, bueno, trabajo con el isomorfismo, ¿no? Que, bueno, fíjense que es, si mirás Z12 con lo que te estoy dando acá, pues son los divisores, con lo cual ya sabemos que esto es verdadero, ¿no? Solo que hay que armarlo. Pero bueno, para que tengan de referencia. También están ahí. Sí, sí, profe. Bueno, anótense Todo que bien. para la práctica voy a llevar otro y va a rondar sobre eso. Digo, no va a haber mucho más. A ver, esperen. Está bien. Bueno, vamos a empezar con la unidad, la última, que es grafos. Grafos, digrafos y árboles. A ver, ¿qué pasa con esta unidad? Es sumamente teórica, tiene un montón de teoría. Ahí, digamos, usen estratégicamente los resúmenes para que no tengan que pensar algunas cuestiones, porque básicamente en estos ejercicios o puede ser un ejercicio práctico, no sé, armar una matriz, o armar el grafo, o el digrafo, o recorrer un árbol, o puede ser más bien conceptual, con lo cual está buenísimo que tengan, nada, a mano la información teórica que más puedan de esta unidad, porque es bastante densa en cuanto a teoría. Van a ver que sucede algo. Vamos a recorrer un montón de temas definidos para grafos, ¿sí? Que también se van a replicar para digrafos, con lo cual está bueno hacer ese primer barrido consciente, entendiendo, bueno, voy a ver todos estos puntos de un grafo. Cuando voy a un digrafo voy a barrer lo mismo, ¿sí? Cuando voy a árboles, los árboles son un caso específico, ¿sí? de los otros dos bloques, con lo cual, nada, a mi parecer, digamos, metámosle foco a entender grafos, saber que digrafos se le agrega una particularidad a esos grafos que hacen que las mismas cosas definidas para grafos funcionen distintas. Por ejemplo, no sé, la matriz la voy a calcular diferente y porque ahora tengo algo
que me marca hacia dónde tengo que ir, eso es el digrafo, y cuando voy a árboles, que es una particularidad, ¿sí? De estos grafos que me van a permitir, perdón, de estos digrafos que me van a permitir, no sé, establecer recorridos en los árboles y demás. Algo importante que les quería traer a colación es cuando yo hoy estoy estudiando una maestría en inteligencia artificial, estoy como muy sorprendido acerca de todo lo que se está armando con inteligencia artificial asociada a grafos, digrafos y árboles. Toda la teoría que ven acá, yo la estoy de alguna manera volviendo a estudiar cuando veo, no sé, por ejemplo, árboles de decisión en inteligencia artificial que se usan muchísimo y de alguna manera se construyen estos árboles. Y después cuando armamos redes neuronales, por ejemplo, se usan digrafos para las redes neuronales, que no sé si saben, pero es la forma que a través de inteligencia artificial se usa para emular el comportamiento del cerebro humano, ¿sí? Entonces se van armando sistemitas que de alguna manera buscan imitar la manera en que los seres humanos tenemos de responder ante un estímulo, ante un evento, una respuesta. Bueno, se arma una red neuronal para poder dar eso y usan toda la teoría de digrafos. Y cuando vas a los árboles de decisión, usan toda la teoría de árboles. Les traigo esta colación porque vieron que a veces uno recorre unidades y dice, bueno, ¿y esto para qué lo voy a usar? ¿Para qué me sirve? Bueno, créanme que se viene un boom. Nosotros que somos estudiantes de sistemas, con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que tiene mucho de matemática, pero mucho. O Mucha sea, álgebra, profe. mucha álgebra, tiene álgebra, probabilidad, y Y bueno, y de estadística. discreta tienen un montón, sí, pero estoy como asombrado de todo. Nunca, yo me anoté a esa maestría sin ser tan consciente de toda la matemática que iba a tener. Por suerte me gusta mucho, entonces estuve bastante entretenido. Pero me interesa como empezar a mencionar eso, ¿no? Porque hoy la inteligencia artificial, créanme que está explotada, no sé, en un 10%. Y por dar un número, ¿no? Porque no sé, decís inteligencia artificial y automáticamente te dice el chat GPT, ¿no? Y detrás, créanme que hay un montón, es como un universo tan grande de diferentes posibilidades que se pueden hacer entre diferentes ramas. Yo me copé hablando de esto, pero para darle más sentido, ¿no? Ahí lo cierro. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es estudiar el comportamiento de los seres humanos. Nosotros somos el objeto de experiencia, con lo cual, para poder de alguna manera emular ese comportamiento, existen como diferentes unidades dentro de la inteligencia artificial, algo que estudia cómo los seres humanos ven e interpretan lo que ven, cómo los seres humanos piensan, ¿sí? Con el comportamiento del cerebro y cómo los seres humanos responden a diferentes... Bueno, y después empiezan a combinar todas esas y se arma como que yo llegué a un punto en donde no podía entender hacia dónde se está yendo con la inteligencia artificial y detrás de todo eso tenés una base de matemática, estadística, probabilidad, de grafos, digrafos, árboles. Claro, que yo decía, para todos aquellos que piensan que, bueno, ¿para qué voy a usar todo esto? Lo que se viene con inteligencia artificial va a requerir como de mucha de esta abstracción para poder entender el algoritmo, la respuesta que te están dando. Bueno, sí, los modelos de regresión, cuando vayan a matemática superior, que era la otra materia que daba antes, van a ver también diferentes modelos que van a servir a todos los, digamos, sí, a todos los modelos que se pueden construir en inteligencia artificial. Así que nada, les quería traer ese dato porque yo siento que de acá en unos años va a ser un boom la inteligencia artificial. Porque se están armando cosas que, o sea, yo no las pensaba hasta que
veía la unidad y entendía que se estaba explotando por un montón de lugares con cosas que, bueno, uno, no sé, a veces trabaja en una empresa y está sesgado, ¿no? A, a los proyectos que trabajan dentro de la organización y demás, y por fuera, nada, hay cosas que a veces asustan. Bueno, la computadora cuántica, la tuve que estudiar, digo, hay como un montón de cosas que no sé si son tan públicas, pero estarían buenísimas que se empiecen a ver porque le dan mucho sentido a lo que vas recorriendo a mí me generaría un poquito de ansiedad, les diría. Y a veces cuando yo rindo las materias, me queda ese dejo de a dónde estamos yendo, ¿no? Porque se habla como de diferentes niveles de inteligencia artificial en donde el siguiente paso a la que se está estudiando hoy o lo que se está investigando hoy es la inteligencia artificial superior, con lo cual de alguna manera buscan que entre, entre sistemas implementados con inteligencia artificial se puedan establecer una conversación e incluso si eso fluye diferente puedan tener un lenguaje propio, ¿no? Y es como, no sé si vieron esas películas en donde teníamos una guerra con robots. Bueno, es como que mi mente se va a eso, pero hay gente que ya está trabajando en eso. Nada, no sé, me fui por las ramas, pero es como, me resulta interesante marcar en una materia de primer año, nada, que allá por quinto van a tener una materia obligatoria que es inteligencia artificial. A mí me gustó muchísimo. Bueno, también van a ver que lógica que pensaban que no servía para nada, lo tienen allá en inteligencia artificial remarcado, bueno, y así todo el resto. Y justo estuve estudiando una de las materias que trabajaba sobre árboles de decisión y armaba digrafos. Bueno, nada, se los quería comentar, ¿no? Para darle un poco más de sentido. Y ustedes que están cursando la carrera, no sé, de acá a 3 años, cuando ya estén por terminar, para mí la inteligencia artificial va a ser el nicho de mercado que va a estar en auge. Eh, Muy pocas empresas están trabajando en IA. eh, no sé, y hay cosas que son sumamente locas, ¿no? Que obvio va a reemplazar un montón de personas en sus puestos, habrá que trabajar el reskilling, pero no sé, el otro día miraba un sistema en un supermercado que con una cámara y visión artificial miraban la góndola y como tenían la distribución de los productos en esa góndola, calculaban la cantidad que había en esa góndola y automáticamente generaba, según los parámetros que tenía establecido, una orden de reposición para la sucursal al centro logístico y eso lo hacía con inteligencia artificial. Entonces, digo, nada, y así N ejemplos que son un montón. Bueno, y a mí me gustan bastante. Eh, bueno, sí, digamos, vieron que hoy estamos como en la era de como que abundan los datos, ¿no? De la abundancia de datos, pero y vos para trabajar inteligencia artificial necesitas tener una base de datos que sea confiable y que de alguna manera tenga una distribución que te permita entrenar a un modelo de inteligencia artificial. Entonces, hoy la mayor problemática que existe al momento de pensar en modelos de inteligencia artificial no está tanto dado en el avance que hay en la investigación de los modelos para los diferentes casos, sino tener información confiable que te permita entrenar al modelo. Porque imagínense que, no sé, estoy desarrollando, ya termino, ¿eh? Desarrollo un sistema con inteligencia artificial que me permita, esto lo estoy pensando para la empresa donde trabajo, ¿no? Que permita de alguna manera, ante determinadas postulaciones que tengan personas que quieran formar parte de la organización, poder establecer el filtro automáticamente y hacerlo partícipe de un proceso de selección o no. Imagínense que yo a ese modelo de inteligencia artificial lo entrené con datos históricos
en una empresa en donde, no sé, el 90% de la dotación trabaja con roles operativos, ¿sí? No sé, en una planta, que la mayoría de las personas de esa planta suelen ser hombres, con lo cual estoy entrenando a mi modelo con una base de datos que no es de, o sea, que no tiene una distribución normal para las diferentes casuísticas, sino que probablemente me provoque un sesgo al tener una historia con antecedentes que la mayor cantidad de reclutados fueran hombres, cuando alguien ingresa una mujer a querer aplicar a esa vacante, iba a tener menos probabilidad, ¿sí? de poder pasar ese filtro que aquel que sea hombre. ¿Por qué? Porque en la historia los datos que uso para entrenar el modelo tienen un sesgo, ¿no? Bueno, entonces hoy con la explotación de la información y la cantidad de datos que hay, digo, el mayor desafío al momento de pensar en IA es tener, digamos, datos que sean confiables, que no agreguen sesgos, porque después los modelos de inteligencia artificial es como terminan siendo, si bien vos entendés el modelo, pero yo me paso, si bien vos entendés el modelo de inteligencia artificial, después es como cuando vos programás, vieron que aplicás una función, bueno, ya invoco esta función, la aplico, me devuelve pesos asociados y yo tengo que entender cómo interpretar ese resultado. Pero no está tan dada la complejidad en la utilización de un modelo de inteligencia artificial, sino en tener datos confiables para entrenar a ese modelo, que el modelo no tenga sesgos y que de alguna manera me dé el resultado esperado. Pero bueno, ahora estamos como en esa ola, ¿no? En donde hay que trabajar mucho en los datos, por eso ahí un compañero comentaba que estaba tratando de normalizar eso, porque sí, hay, digamos, imagínate, es como enseñarle a un chico, ¿no? A una persona chica determinadas cosas y otras no. Bueno, con esa misma mirada tengo que pensar en entrenar a mi modelo. Bueno, listo, no hablo más porque me cuelo, sí. Pero bueno, para que vayan sabiendo hacia dónde va el mundo con la inteligencia artificial, está bueno que entendamos grafos y árboles. Em, Comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un grafo, es una terna, ¿sí? Que va a tener tres bloques, que va a estar formado, y lo vamos a nomenclar así, a G, indicando la terna, así que voy a tener a B lo que sería como un conjunto de vértices que es distinto de vacío. Voy a tener a A, que va a ser el conjunto de aristas. Y voy a tener a Phi, ¿sí? Que va a ser una función de incidencia, la cual me va a poder establecer a mí cómo es la correspondencia entre los vértices y las aristas. ¿Sí? Entonces, acá esta función de incidencia, phi, me va a marcar que voy a tener desde el conjunto de aristas, voy a llegar hasta el conjunto de vértices al cuadrado. Sí, esto es vértices al cuadrado porque, bueno, una arista en sí misma va a conectarse a través, perdón, una arista en sí misma va a conectar dos vértices, o sea, dos nodos que nosotros definamos dentro de este grafo se van a conectar mediante esa arista. A nivel gráfico, ¿qué representarían estos vértices aristas? Bueno, los vértices los vamos a tener como diferentes nodos, ¿sí? Estos serían los vértices y quienes conectan a estos vértices van a ser lo que nosotros conocemos como aristas. Así que acá puede ser una arista 1, esta una arista 2, y los mismos los vértices, vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Sí, esto que tenemos acá termina siendo la arista. Y nos dice
B al cuadrado justamente porque una arista va a relacionar en este caso a B1 con B2. ¿Sí? O la arista 2 a B1 con B3. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Nos dicen, tenemos un conjunto de vértices desde B1 hasta B5 y un conjunto de aristas desde A1 hasta A5. Entonces, ¿qué nos marca esa función de correspondencia phi? Bueno, nos está diciendo, fíjense cómo es la nomenclatura, nos está diciendo que la arista 1 va a relacionar a los vértices 1, B1 y B2. O sea que quienes conectan a B1 y a B2 es la arista 1. Y así voy marcando, ¿sí?, todas las conexiones. Acá, fíjense, la arista 2 no tiene a dos vértices, tiene a uno solo. Esta arista, pero sí o sí, la función de correspondencia me decía que iba a tener dos vértices por cada arista que yo tenga. Entonces, en realidad acá sería como tener B3, B3. ¿Sí? Lo que nos está indicando a nivel gráfico que esa arista va a partir del mismo vértice y va a llegar al mismo vértice. Ahora lo vemos cómo. Bueno, y así tengo el resto de las aristas, ¿no? Indicándome contra qué nodos establece la conexión o contra qué vértices establece la conexión. Entonces, una forma de graficar ese grafo es la siguiente. Fíjense, tengo a la arista 1, ¿sí?, que va a conectar B1 y B2. Pero también tengo a la arista 5 que conecta B1 y B2. Entonces, estas aristas van a tener esta gráfica. Después tengo a la arista 4 que conecta B1 con B3, ¿sí? Entonces los grafico. Después tengo a la arista 3 que conecta B4 con B2. B4 con B2 tengo la arista 3. Después tengo la arista 2, que fíjense que acá conecta al mismo vértice. ¿Sí? Como dijimos recién, la función de correspondencia tiene como origen un vértice y como destino otro vértice. Cuando hay uno solo es porque es el destino y el origen el mismo vértice. Y fíjense que acá tenemos un vértice que quedó sin aristas, que es B5, porque el conjunto de vértices iba hasta B5. Y algo importante que marcar cada vez que pensemos en un grafo es que no existe un único diagrama, sino que pueden tener una distribución distinta cada uno de ustedes y graficarlo diferente. Entonces, vamos a ver algunas definiciones que se les pueden dar a estos vértices y aristas. Y vamos a ir mirando este grafo que tenemos acá para poder ir respondiendo acerca de cuáles cumplen con esa condición. La primera me habla de lo que serían vértices adyacentes. ¿Sí? Que me dice que B1 y B2, vamos de nuevo, vértices adyacentes. Me está diciendo que dos vértices son adyacentes, B y B si existe alguna arista A que pertenece al conjunto de aristas, tal que la función de correspondencia existe una función de correspondencia con una arista que conecte a esos dos vértices. Es decir, que son vértices adyacentes aquellos que están unidos por una misma arista. Por ejemplo, podemos poner a B1 y a B2. Sí, Ahí se ve, ¿no? Descubrí que no sé por qué, pero si hago mucho zoom, ¿vieron que a veces aparece que se traba y es una línea? No sé por qué cuando está como con mucho zoom y yo quiero escribir cosas que estén cerca, no sé.
Esa fue mi conclusión. Pueden ser Imagínense. las celdas que haya ahí de diferencia. Que al ser más Sobre el chico. panel, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, bueno, ¿ves? Hasta ahí llegué a mi análisis, después de desactivar un montón de botones del lápiz, lo que sea, pero bueno. Así que por eso le hago zoom. Me avisan si no se lee y lo acercamos. O sea, vértices adyacentes, bueno, pueden ser cualquiera, ¿no? B1, B3, B2, B4, ¿sí? B5 no es adyacente a ninguno, no tiene ninguna arista que lo conecte, ¿sí? Tenemos después lo que se conoce como vértice aislado. Justo. El que no es adyacente a ningún otro. ¿Quién es el vértice aislado en este caso? El B, de 5. A5. B5. Perfecto. B5. B5. Después B5. tenemos aristas paralelas. A sub B es paralela a sub J si y solo si tienen la misma función de correspondencia. ¿Sí? O sea que tienen los mismos vértices relacionados. ¿Cuáles serían aristas paralelas en nuestro caso? A5 y A1. A5 y A1, muy bien. Entonces acá tengo A5 y A1. Tengo aristas adyacentes. Vamos a marcar aristas adyacentes. Las que no tienen un único vértice, perdón, las que tienen un único vértice en común siendo distintas y no paralelas. ¿Cuáles podrían ser? Dice, tienen un único vértice en común, siendo distintas y no paralelas. No son paralelas porque no tienen la misma función de incidencia, pero comparten un vértice en común. Por ejemplo, A1 y A4. Ahí va. Vamos a B1. escribir el phi de A1. ¿Cuál es el phi de A1? ¿Qué vértices conecta? B1 Con y B2. B2. Ahora calculemos el phi de A4. B1 con B3. B1 con B3. Sí, lo mismo, no sé, vamos a calcular el phi de A3. B2 y B4. Entonces, nos está hablando de que van a ser adyacentes, fíjense acá lo que sucede, B1 y B1. Estas dos aristas comparten un único vértice y los otros dos no. Asimismo, la arista 1 con la arista 3 comparten B2. Y entonces ahí podríamos pensar en que son adyacentes. Por ejemplo, A1 y 4 o A1 y A3. ¿Sí? Después tenemos bucles o lazos. Entonces los bucles van a estar representados, ¿sí? Dice, es las aristas comprendidas en un mismo vértice. Entonces, ¿cuál es ese bucle? Bueno, acá es este que tenemos acá, ¿no? Después tenemos aristas incidentes a un vértice. Me dice las que tienen dicho vértice por extremo. Vamos a ver cuáles son aristas incidentes en un vértice. Por ejemplo, no sé, vamos a poner cuáles son las aristas incidentes a B2 ¿Cuáles serían las aristas incidentes a B2? A1 y A3. A1, A3 y no hay otra más. Y A5. ¿Sí? A5, ¿sí? Entonces son todas las aristas que llegan a ese vértice. Y acá empieza con la definición, ¿no? De lo que sería un grafo simple, me habla acá. El que no tiene aristas paralelas, esto lo vamos a usar más adelante, pero nos está marcando que un grafo simple no tiene aristas paralelas ni bucles. O sea, que si encontramos aristas que son paralelas, suficiente como para decir que no estamos en presencia de un grafo simple. Este lo vamos a usar después, pero lo vamos a tomar de nuevo la definición.
Ahora, existen dos matrices que nosotros vamos a poder definir a la hora de pensar en un grafo y son, la primera, la matriz de adyacencia, que fíjense cuál es la particularidad de esta matriz, que nos dice que voy a tener, bueno, la terna que forma el grafo con el vértice, aristas y la función de incidencia. Voy a tener un vértice que va a ir hasta B sub n y el conjunto de aristas hasta un A sub m. Se define la matriz de adyacencia de un grafo como una matriz booleana de n por n. Si es de n por n, ¿qué relaciona entonces? ¿Vértices con aristas, aristas o vértices? Vértices. Con Vértices. vértices. Como es de n por n, los n están definidos en los vértices. Entonces, la matriz de adyacencia relaciona vértices solamente. Es una matriz booleana, o sea que va a ir de 1 o 0, no hay otra opción. Y la matriz de adyacencia, y la vamos a nomenclar como M sub A, de un grafo, voy a poder dar cada una de las posiciones M sub IJ como el resultado de la siguiente premisa. Voy a colocar 1 si el vértice B sub I es adyacente al B sub J. ¿Sí? ¿Qué significaba? Que era adyacente, que había alguna arista que los conecte. Y voy a colocar 0 si no es adyacente, si no son adyacentes esos dos vértices, con lo cual, si no tienen una arista que los conecte. Entonces, miremos este ejemplo que tenemos acá y validemos la construcción de la matriz. Lo primero que voy a trabajar en una matriz de adyacencia es entender que tanto la fila como la columna de esa matriz van a ser vértices. Entonces acá tengo 5 vértices. Tengo el 1, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 como vértices y acá también. Entonces voy a colocar, vamos a posicionarnos en 1 y voy a ver las aristas a qué vértices me llevan. Y a esos vértices le voy a colocar un 1 en esa posición. Estoy parado en 1. Veo que tengo un vértice hacia 2, hacia 4 y hacia 5. Entonces voy a ir en 2, voy a colocar un 1, en 4 y en 5. En el resto 0. ¿Sí? Voy de nuevo al 2, el vértice 2. O vamos al 3. El 3. Me fijo directamente a qué vértice llega, al 5 y al 2. Entonces me voy a posicionar al 3, al 2, al 5 y ¿cuál me faltó? Al 4. El resto voy a colocar ceros. ¿Sí? Así completo lo que sería la matriz de adyacencia. Va a pasar algo similar al momento de pensar en la otra matriz, que se llama la matriz de incidencia, que a diferencia de la de adyacencia combina otras cuestiones. Fíjense acá otra vez, tenemos B sub n como la cantidad de vértices y A sub m como la cantidad de aristas. La matriz de incidencia nuevamente es una matriz booleana, pero de n por m. Entonces, ¿qué combina n siendo n por m? Vértices y aristas. Vértices con aristas. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre estas dos matrices. Una es solo de vértices y la otra combina vértices y aristas. En donde voy a nomenclarla como M sub I, la matriz de incidencia, en donde cada una de las posiciones las voy a responder las voy a completar con unos o ceros si pasa lo siguiente. Nos dice que voy a colocar un 1 si B sub 1 es incidente a sub J. ¿Sí? Y voy a colocar un 0 si B sub I no es incidente a sub J. O sea, tengo que ver cómo es la incidencia entre el vértice y la arista. Entonces, usando el mismo grafo,
vamos a validar esta matriz de incidencia, entendiendo que lo que voy a colocar por un lado van a ser vértices, o sea que acá voy a tener al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5, y por otro lado voy a completarlas con las aristas. Las aristas que tengo, van hasta 7, no, 8. Bueno, voy a tener la arista 1, arista 2, arista 3, así sucesivamente. Arista 8, 3, 6. Perfecto. ¿Sí? Entonces, voy a ver, ¿sí?, si existe alguna incidencia desde ese vértice hacia esa arista. Entonces, me paro en el vértice 1. ¿Y cuáles son las aristas que inciden en él? Bueno, las aristas tengo la 1, acá estoy mirando aristas. Entonces, con el vértice 1 tengo la arista A1, la arista A4 y la arista A2. Entonces, A1, A2 y A4. Voy a colocar un 1. En el resto, 0. ¿No? Voy a, no sé, al vértice 3. El vértice 3 va a tener a la arista 8, a la arista 3 y a la arista 7. Entonces tengo a la arista 3, a la arista 7 y a la arista 8. El resto 0. Sí, así construyo la matriz de incidencia de un grafo. Más o menos. Sí, sí. Se entiende. God. Bueno, vamos a avanzar con esta partecita de acá. Nos dice que si nosotros tenemos un grafo, podemos calcular cuál es el grado, ¿sí? Como una función grado, la cual va desde una cantidad de vértices a naturales con el 0. ¿Por qué? Porque esta función grado nos va a indicar, dice la nomencla como g de el vértice que querramos calcularle el grado, la cantidad de aristas incidentes en el vértice en cuestión. Entonces tengo que ver cuántas aristas inciden en ese vértice. ¿Sí? Acá vamos a calcular el grado de cada uno. ¿Cuál sería el grado de el vértice 1? Me fijo cuántas aristas tiene incidentes a él y son 3. Vamos a ver al vértice 2. La cantidad de aristas incidentes a él también son 3. Vamos a B3. Acá, ojo, ¿no? Porque vamos a tener un bucle. B3, la cantidad de aristas es 1, 2, pero como esta arista A2 tiene el mismo, o sea, el vértice de partida coincide con el de llegada, este bucle se cuenta doble. Entonces voy a tener 2 por este bucle más 1, 3. ¿Sí? Acá vamos a poner cuenta por 2. ¿Sí? Entonces 3. Vamos al vértice 4, tengo 1. Y el vértice 5 tengo 0. ¿Sí? Acá hay una propiedad que nos dice que siempre la sumatoria de los grados de los vértices es igual al 2 por la cantidad de aristas. Entonces, si yo planteo la sumatoria, esto me da 3 más 3 más 3 más 1 más 0. Tiene que ser igual a 2 por la cantidad de aristas que son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, acá tengo, acá me queda 10, del otro lado me queda 10. ¿Sí? Entonces esto se cumple. Y esto siempre va a pasar y está bueno que lo tengan de propiedad en resumen, porque a veces nos piden utilizar esos datos como en el siguiente ejercicio, en el siguiente ejemplo. ¿Qué nos marca el ejemplo? Dice, ¿cuál es la cantidad total de vértices de un grafo que tiene 2 vértices de grado 4, un vértice de grado 3, 5 de grado 2,
y el resto colgantes, es decir, de grado 1, sabiendo que en total hay 12 aristas. Bueno, acá vamos a utilizar esta sumatoria, porque me está diciendo, me relaciona la cantidad de vértices, perdón, me da el grado de cada vértice, sabiendo cuántos son los que cumplen con ese grado, y me da el total de aristas. Entonces, me pregunta cuáles son las que tienen grado 1. Bueno, tengo que despejar desde ahí. Es decir, que yo voy a plantear primero lo que ya conozco, y es que la sumatoria de los grados de cada uno de los vértices va a ser igual a 2 veces la cantidad de aristas. Entonces, acá me está diciendo que tiene 2 vértices de grado 4, entonces voy a tener 2 vértices de grado 4, 2 por 4. Lo que va a ser lo mismo, acá voy a tener 4 más 4, ¿no? Pues son 2 vértices que tienen grado 4. Más, voy a sumar, me dice 1 de grado 3, o sea, tengo un vértice de grado 3. Más 5 de grado 2, 5 por 2. Más el resto colgantes, o sea que voy a tener un X por, me dice que los colgantes son de grado 1, que esto no lo sé. Y esto tiene que ser igual a 2 por, sabiendo que hay un total de 12 aristas, 2 por 12. Entonces, si sumamos todo esto, ¿cuánto nos queda? 4 por 2 más 3 más 10. 21. 21 más X va a ser igual a 24. Con lo cual acá podemos despejar X y decir directamente que X va a ser 3. Entonces 3 es la cantidad de vértices, ¿sí? Cantidad de vértices colgantes. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá, que después vienen un montón de definiciones más, pero sí me interesa que nada, trabajemos hasta acá, principalmente con lo que vimos de la unidad 9, cierren la unidad 9, hagan los ejercicios de parcial. Esta unidad es densa en teoría, así que para la próxima clase, nada, les pido paciencia nomás, porque son como muchos conceptos, muchas definiciones, pero lo bueno es que la mayoría pueden estar también incluso en el resumen, con lo cual, nada, de ejercicios prácticos hay muy pocos, algunos son teóricos, pero bueno, tienen el resumen ahí también para chequear. O sea, aparecen definiciones, ¿no? Puedo encontrar un grafo regular, un grafo bipartito, que es un grafo, ¿no? Y empiezo a darle como diferentes etiquetas a comportamientos que pueden tener los grafos. Bueno, y eso es lo que de alguna manera lo hace denso, porque tengo un montón de definiciones, ¿no? Y entre el grafo puedo establecer caminos. Ahí ya otra vez le salta el tema, ¿no? Y entre esos caminos le puedo asignar pesos y de esa manera construyo las redes neuronales. Yo, créanme que estoy fascinado con lo que estudié, con lo que estoy estudiando, pero bueno. Una consulta, profe. Sí. Me quedó una duda. ¿Los colgantes ahí es por uno porque tienen una arista nomás? Sí, que te dice, entre paréntesis, te dice grado 1. De grado 1, claro. Claro, después vamos a ver cuando lleguemos a árboles, bueno, que ahí te van a quedar los colgantes porque es el último, el hijito. Por eso ahí te lo aclara. Ok. Pero es de grado 1 por ser colgantes, sí, o sea, te puedo decir que sean colgantes o de grado 1, pero igual eso se refuerza después más adelante. Ok, listo, gracias. Bueno, nos vemos el próximo lunes, entonces. Nos vemos, Dale, profe. profe. Muchas Buena gracias. semana, profe. Muchas gracias. Perfecto, chao, chao.